Bueno, este es otro video de la serie que estoy haciendo sobre Israel y la iglesia como está en las Sagradas Escrituras. El objetivo que tengo en esta serie de videos es que aprendamos a ir aplicando el principio que está en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15, que nos dice que debemos estudiar eh, para presentarnos a Dios como obreros aprobados, que sabemos dividir la palabra de verdad, o sea que sabemos, en este caso la palabra de verdad alude al Evangelio, y entonces debemos, en este caso la palabra se refería al Evangelio, pero el mandamiento se debe entender de que debemos ir tratando de aprender a dividir las escrituras. Mencioné en un video anterior sobre las diferentes, sobre el término dispensaciones, el cual figura en las Sagradas Escrituras. Vemos que en el Nuevo Testamento, en las cartas escritas por Pablo, se menciona el término dispensación. Habíamos visto, por ejemplo, que, o creo que no lo mencioné, pero más o menos se distinguen varias dispensaciones desde que comienza la Biblia. Voy a tomar el tablero para más o menos tratar de mencionarlas. Tenemos que en la Biblia hagamos un esquema similar al que he hecho en los videos anteriores. Pongamos acá el libro de Génesis, rápidamente el libro de Éxodo, el libro de Jeremías, el libro de Malaquías, el libro de luego siguen los evangelios. Después de los evangelios yo he dibujado el libro de los Hechos. Después del libro de Hechos siguen las epístolas. Creo que este me lo había saltado en varios videos anteriores, no lo había colocado, se me había olvidado. Y después de las epístolas sigue el libro del Apocalipsis. Entonces, como vimos o ya mencioné, en el libro de Génesis tenemos que Dios hace un pacto, más o menos en Génesis 15, con Abraham. Luego hace otro pacto con el pueblo de Israel en Éxodo 24. Esto es lo que se denomina, lo que conocemos como Antiguo Testamento. Bueno, después tenemos que en Jeremías el Nuevo Testamento es prometido. Te ponemos acá una P. Acá termina el libro de Malaquías. Recordemos que en nuestras Biblias acá hay una hoja que separa los libros del Antiguo Testamento de los libros del Nuevo Testamento. Más sin embargo, la voy a poner así punteada porque hemos visto que realmente, si vamos a aplicar lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, esta hoja no debería estar colocada acá, porque un nuevo pacto o un testamento no puede entrar en vigor a menos que primero se derrame la sangre o que muera el que lo hace, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo muere es al final y no antes. Entonces, según eso, entonces tenemos algo que contradice lo que está en nuestras mismas Biblias, que suponemos que entonces esto fue agregado por el ser humano y no pertenece a la inspiración divina, como así creo que es. Entonces, luego tenemos el libro de Hechos. Bueno, en los evangelios, repito, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento que está en Jeremías, acá en los 4 evangelios es ofrecido. Eso lo estoy repitiendo. En el libro de Hechos, recordemos que cuando el Señor muere, porque la nación no recibe esta oferta del nuevo pacto o del reino, entonces Él pide en la cruz a Dios y le pide que no les tome en cuenta a la nación ese pecado de haberlo llevado a la cruz, porque ellos no saben lo que están haciendo. Entonces por eso vemos después que en el libro de Hechos vuelve y se hace una segunda
oferta del reino. Y posteriormente tenemos acá las epístolas, donde vamos a encontrar que parte de las epístolas fueron escritas en el periodo que llamamos de los Hechos de los Apóstoles, donde estaban los apóstoles predicando la buena noticia. Y parte de las epístolas fueron escritas después de que termina este periodo del libro de los Hechos. Estas epístolas posteriores que fueron escritas por Pablo son lo que se conoce como las epístolas de la prisión, escritas por Pablo. Y más adelante vamos a comentar quiero comentar algo sobre eso. Entonces, si continuemos, y quería explicar algo de las dispensaciones, y después continúo en el segundo video, en el próximo video. Entonces tenemos que en el libro de Génesis, antes desde el principio, desde el primer versículo de Génesis hasta que se produce la desobediencia, que es más o menos en Génesis 3:15, encontramos que la voy a anotar acá, la voy a poner con una letra. Esa dispensación se llama la dispensación de la inocencia, pongámoslo acá, inocencia, hasta Génesis 3. Después de la desobediencia sigue la de la conciencia, porque ya el ser humano tenía conciencia del bien y del mal. Entonces, pongámoslo, está dentro del mismo libro Génesis. Lo voy a poner enseguida de la C, conciencia. Son dispensaciones corticas porque las instrucciones cambian. Por ejemplo, en Génesis, en la de la inocencia, que va de Génesis 1 a Génesis 3, ellos tenían un mandamiento de no comer de los árboles, del fruto de los árboles. Ya después, después de la desobediencia, que comienza la dispensación de la conciencia, ya ellos tienen, Dios les da una nueva serie de instrucciones que no son las mismas, porque ya no iba a Dios no les dio la instrucción de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ya incluso habían sido echados de ese lugar donde estaban inicialmente, del paraíso. Entonces, bueno, después Dios, cuando hace el pacto con Noé, esto se podría llamar la dispensación del gobierno humano, que iría en Génesis 9, pongámoslo, del gobierno humano, pongamos una G, pero está dentro del mismo libro de Génesis. Yo creo que lo debería poner acá antes del pacto con Abraham. Es que son dispensaciones muy corticas, entonces aquí quedaría mejor. Al principio inocencia, después conciencia, y después acá estaría en este lugar una G de gobierno humano. Tengo que ponerlo así un poco desordenado. Bueno, esta va del 9 al 12, porque en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le hace una promesa, entonces Dios da, después de llamar a Abraham y sacarlo de las naciones con el proyecto de formar una nación a partir de él, Dios le da a Abraham no solo unas promesas, sino que Dios le da unas instrucciones, y fuera de eso hace el pacto. En Génesis 15 hace el pacto con Abraham, que es el pacto de la promesa. Entonces, este es el pacto de la promesa. Vamos a ponerlo acá. El pacto de la promesa. Entonces se va de Génesis 15 o Génesis 12. Entonces estamos acá, desde ese lugar, estamos en la dispensación de la promesa, que se prolonga. Lo importante es ver hasta dónde se prolonga, ¿cierto? Sabemos, y lo vimos en el video anterior, que luego en el capítulo 24 de Éxodo, Dios hace un nuevo pacto, pero ya es con la nación de Israel, que es el primer pacto, y este pacto es añadido a la promesa. Entonces queremos decir que entonces acá se añade unas nuevas instrucciones, que es sobre la dispensación de la promesa, se añade una nueva dispensación. Es decir, ya tenemos dos instrucciones, que son la de la promesa de Abraham, y a esto se le añade unas nuevas instrucciones que son las dadas al pueblo de Israel a través del pacto de la ley. Entonces, lo importante que tenemos que determinar ahora es, como hemos hablado en mi primer serie de videos del Antiguo y del Nuevo Testamento, lo que debemos determinar es el pacto que se dio en Éxodo y fue ratificado, que comenzó hasta donde se prolonga en el curso de la Biblia.
tiene un punto donde termina, estamos todavía en ese pacto. Fuera de eso, de que establezcamos eso, el proyecto mío es establecer este Nuevo Testamento, que como hemos visto fue necesario que el pueblo, que se le diera a Israel debido a la desobediencia que tuvo con el primer pacto. Entonces este nuevo pacto que se le dio a Israel, ¿en qué parte de la Biblia comienza? Eso es lo que tenemos que establecer según las Escrituras. Sabemos que este separador que hay en nuestras Biblias, pues ya lo hemos confrontado con la realidad de la palabra y hemos visto que no parece que concuerda con lo que las Escrituras nos explican. Entonces, en el próximo video voy a continuar para retomar este tema. Muchas gracias por su atención.